Partido de primera jornada en la Premier League, hablamos del debut del Manchester United en contra del Fulham. Había muchísima expectación respecto a este encuentro porque ambas escuadras llegaban bastante reforzadas, en especial el United, que estaba con la presentación de Mazraoui y también de Matthijs de Ligt. Sin mencionar al centro delantero Joshua Zirkzee, que había llegado antes pero no había podido debutar para los Red Devils, y acá era la gran oportunidad después de las lesiones de algunos jugadores que le abrían esta puerta. Desde el minuto 1, el Fulham trató de llevar a su terreno al United, haciendo esta presión alta para evitar así esta sincronización en el mediocampo, complicando bastante la salida. Esto fue efectivo porque desde el inicio el cuadro de Ten Hag se veía con algunos problemas para llegar a contrarrestar esta situación. De hecho, desde el inicio parecía que esta era su apuesta, lograr crear este error en la salida, porque si somos honestos, la saga defensiva de los Red Devils no tiene tan buenos antecedentes que digamos, ya sea por Onana, ya sea por Maguire. Esta situación era un riesgo latente para ellos, aunque pues lograron contrarrestarlo. En el minuto 6 vimos la primera llegada de peligro del encuentro con Adama Traoré. De hecho, parecía que veríamos el primer gol, pero gracias al debutante Mazraoui esto no sucedió. Fue un gran cierre defensivo por parte del lateral que llegaba del Bayern Múnich. En su primer partido estaba siendo ya protagonista del encuentro en apenas 6 minutos. En esos primeros minutos veíamos un control por parte del equipo de Londres. A pesar de eso, el United tenía esta calidad individual que le permitía hacer esos chispazos, provocando peligro en la portería de Leno. Aunque, como te estoy comentando, estaban en el terreno del Fulham, por lo tanto, en cuanto a los contragolpes, estaban siendo muy efectivos. De hecho, se veía cómo se rompía ese medio campo, dejando mano a mano a sus defensores en contra de los atacantes. Y esto se vio con mucha más claridad en el minuto 12, en un ataque fallido por parte del United, contragolpe de los Whites. Por lo tanto, veíamos ahí una ocasión bastante clara de gol que finiquitaba el lateral Tete, tratando de hacer un tiro de larga distancia, bastante potente, pero Onana respondía perfectamente, colocando pues el tiro de esquina y además permaneciendo ahí el 0-0. Pasaron los minutos y poco a poco el United se fue asentando cada vez más en el partido, justamente gracias a que lograban mantener cierta posesión, algo que no habían estado ejecutando de manera correcta por la presión alta, pero al final del día el desgaste físico le pasó factura al equipo de Londres. Veíamos de hecho ataques por los dos lados, aunque con ciertas diferencias. El United trataba de hacer un juego en conjunto que no conseguía ese pase último en la zona de más peligro para tratar de llegar a tener una jugada directa en contra del arco rival. Y por el otro, sí había cierta sensación de que estaban más vulnerables los de Ten Hag, porque como te comentaba, estaba rompiéndose demasiado ese medio campo. En más de una ocasión veíamos los mano a mano que libraban Lisandro y también Maguire. Por lo tanto, pues había una sensación de preocupación para el director técnico neerlandés. Las buenas noticias para los rojos era que en el minuto 25 comenzaron a tomar todo el control del encuentro, haciéndose ya mucho más presentes en cuanto a la posesión. De hecho, en el minuto 28 llegaba una ocasión bastante clara de gol, después de un error garrafal por parte del portero del Fulham, Leno, que dejaba en tiro franco a Bruno Fernández, mano a mano, prácticamente con la portería abierta, pero no llegaba a contactar de la mejor manera el balón, estrellándolo justamente en contra de quien iba a ser el villano hasta ese momento, pero lograba sacar ese balón y no conseguían abrir el marcador los Red Devils. Y justamente después de esta jugada, los de Manchester conseguían mantener el control absoluto del partido. De hecho, parecía que era cuestión de tiempo para que se abriera el 1-0, aunque pues es cierto, conseguían llegada tras llegada tras llegada y no eran concretos. Realmente la eficiencia de cara a portería era muy baja para los de Ten Hag. De hecho, un ejemplo claro de esto también llegó en el minuto 36, tiro de esquina. Casemiro tenía la oportunidad de cabezar franco a la portería, lastimosamente para él no lo hacía de la mejor manera y pues el balón se iba sin poder llegar a hacer algo de peligro a la portería de Leno. La insistencia de los del United era bastante importante, llegada tras llegada, pero seguían sin ser efectivos de cara a portería. La parte positiva para ellos es que tenían buenas variantes en la banca para poder llegar a encontrar esa llave que abriera el candado defensivo. Hablamos de Joshua Zirkzee, hablamos de Antony, también del mismo Garnacho, aunque todavía no habían señales de que Ten Hag fuera a hacer algún tipo de cambio. Y sí, de esta manera nos íbamos 0-0 después de los primeros 45 minutos.
Iniciaba ese segundo tiempo sin cambios en las dos escuadras, aunque al que le hacía más falta hacer algún tipo de modificación era justamente al United. Aunque si somos completamente honestos, los Red Devils sí llegaron a mejorar bastante. De hecho, consiguieron un contragolpe a pura velocidad en el minuto 52, un centro de Rashford para buscar a Mason Mount, que en esa ocasión, una vez más, fue negado el gol por Leno, que ya estaba siendo una figura importante en el partido. Mason no lograba plasmar el primer tanto y de hecho estaba teniendo un partido bastante flojito. La tendencia a partir de ese momento fue que los del United comenzaron a tener el control y otra vez comenzaron las aproximaciones. Fue un embate constante pero inútil. Fue hasta el minuto 60, 15 minutos después de haber iniciado el segundo tiempo, que Ten Hag hizo los cambios pertinentes, mandando a la banca a Diallo y también a Mason Mount, entrando Garnacho y el que iba a ser pues la sorpresa, Joshua Zirkzee. A los recién ingresados les tomó un poco más de tiempo asentarse en el encuentro, esto por la razón que te comenté al principio. El Fulham trataba de llevar a su terreno al United, siendo más físicos, peleando más el balón en el medio campo y por lo tanto estaba siendo complicado encontrar esa sincronización entre los mediocampistas, conectando justamente con el centro delantero. El partido comenzó a romperse para los dos equipos y es que ya estaban siendo mucho más incisivos en la parte ofensiva, tratando de abrir ese marcador porque ambos se sentían lo suficientemente capaces como para hacerlo. El Fulham estaba dando un gran partido y estaba manteniendo el 0-0, no tenía nada que perder y por otra parte el United estaba urgido de llevarse esos 3 puntos que son vitales para iniciar con el pie derecho la temporada. De hecho, la organización que vino de menos a más fue justamente el United, porque gracias a Joshua Zirkzee comenzaron a tener un poco más de posesión en el medio campo. Esto es irónico tomando en cuenta que es un centro delantero, pero es que el neerlandés empezó a ejecutar algo que Mount no hizo durante todos los minutos que estuvo en el terreno de juego, y es que fue bajar para tratar de encontrar ese balón, crear jugadas y no solamente esperar el balón en el área. Desde los primeros minutos quedó claro que Zirkzee estaba haciendo ese factor importante para tratar de romper la línea defensiva del parte del Club de Londres, porque empezaron a ser mucho más incisivos por las bandas y no solamente eso, también comenzaron a encontrar canales de pases por el centro, una situación que se les había estado complicando bastante. De hecho, a partir del 73 comenzamos a ver esta seguidilla de tiros de esquina justamente por esta misma razón, y es que encontraron este camino hacia la portería de Leno con mucha más eficiencia. A pesar de todo eso, todavía no llegaban a concretar el gol ansiado. Estaba siendo muy trabado el partido y esto ya estaba comenzando a desesperar a los dos técnicos. A partir del 75 las sutilezas quedaron de lado por parte de ambas escuadras, porque comenzaron a ser todavía más incisivos al ataque a partir de ese minuto, pero esto obviamente traía consecuencias porque dejaban descuidada la saga defensiva y era para ambos lados, es decir, el Fulham estaba haciendo un gran partido todavía con el 0 y tratando justamente de llevarse esos 3 puntos. Fue en el minuto 87 donde se dio esta jugada de gloria para el United, y es que fue también gracias a Zirkzee, que se acercó al medio campo asociándose con Bruno Fernández, que lideró un contragolpe a pura velocidad, no solamente dependiendo justamente de esta cualidad física, sino también a la conjunción con sus compañeros, siendo su principal socio en esta ocasión Zirkzee, que abrió el balón justamente para Garnacho. El argentino mandó el centro al corazón del área buscando tanto a Zirkzee como a McTominay, y al final fue el neerlandés quien pudo llegar a tocar ese balón mandándolo al fondo de la red, venciendo por fin a Leno y haciendo un debut de ensueño, el 1-0 en su primer partido con los Red Devils. Y no solamente eso, porque también se le debe de dar ese valor de haber sido uno de los creadores de la jugada, asociándose desde el medio campo, llegando hasta el área rival para poder llegar a concretar el primer tanto. Y esta es una gran noticia para Ten Hag y compañía, porque Zirkzee está demostrando que no solamente depende de los balones que le lleguen al área, sino que él es capaz de aportar para justamente la creación en cuanto al ataque. Una de las grandes debilidades del United era que su ataque dependía únicamente de Bruno Fernández. Si él no estaba presente, si él no estaba en un buen partido, prácticamente no tenían opciones para poder llegar a crear oportunidades de gol, porque también Rashford es bastante inconsistente. Pero con Zirkzee puede que hayan encontrado por fin ese delantero capaz de no solamente depender de otros, sino de él mismo crear jugadas para sus compañeros, y él crear jugadas también manifiestas de gol por sí solo. Seguimos adelante en el partido, y es que a pesar de lo que se puede
puede llegar a pensar, el Fulham no se cayó anímicamente, al contrario, tuvo un impulso extra para tratar de encontrar ese empate. El más incisivo del otro lado era Andreas Pereira, que estaba creando buenas ocasiones de gol para sus delanteros. Llegaron a tener una muy buena oportunidad, aunque llegaron a desperdiciarla porque justamente el mismo Andreas no se decidió para tirar en contra de Onana. Luego de esto siguieron los ataques por ambos bandos. Fue en el minuto 94 en donde el United tuvo el 2-0 bastante claro. Después de un error gigantesco por parte de la saga defensiva, lo que sucedió es que Rashford estuvo de cara a la portería, mano a mano en contra de Leno. Este no trató de tirar, justamente se trató de acompañar con Garnacho, que tuvo solamente para empujar el balón. No fue fácil porque también fue un toque bastante accidentado por parte de Rashford, que no se lo entregó de la mejor manera a su compañero, y al final el balón se fue hacia afuera. Fue algo de no creerse después de los golazos que nos ha entregado el argentino, pero al final del día, bueno, pues puedes llegar a tener buenos partidos y malos partidos. Y de esta manera nos llevamos al final del partido, 1-0 resultado final para los del United. Fue muy positivo porque se llevan los 3 primeros puntos. El Fulham peleó y realmente fue interesante ver su planteamiento, llevándolos al terreno que ellos querían, pero no les alcanzó. Aunque, la verdad sea dicha, pues fue una actuación muy fuerte por parte de los de Londres, eso es una realidad. Al final sabemos que los nombres pesan bastante y obviamente el United siempre está obligado a ganar como sea, con quien sea y en el torneo que sea, pero seamos sinceros, el equipo de Alexandre plantó una muy buena cara al cuadro de Ten Hag, lo que augura buenas cosas para el equipo Fulham para este torneo de Premier. Fue muy inteligente tratando de llevar a su terreno al cuadro de Ten Hag, pero como siempre es la tendencia, termina por imponerse la calidad individual y fue por esto que al final del día el United se llevó el resultado óptimo, que fueron los 3 puntos, empezando ya con el pie derecho en esta Premier 2024. Y el United también tiene cosas positivas que rescatar, en especial Sirke, que parece ser ese jugador que siempre habían estado buscando, no solamente el delantero de área, sino que se involucra más en la creación del juego. Es muy pronto para hablar y decir que no funciona el planteamiento, tomando en cuenta que todavía no están al 100% en cuanto al ritmo los jugadores y también no han encontrado el planteamiento efectivo para explotar al 100% las capacidades de sus jugadores, y por esta misma razón no se puede llegar a calificar con total certeza a los dos equipos, aunque los dos, si somos sinceros, empezaron con el pie derecho. El único mini tache que yo le colocaría a Ten Hag en este caso es que se tardó demasiado, a mi parecer, para ejecutar los cambios, siendo 15 minutos en los que pudo haber estado Sirke para llegar a hacer ese cambio importante que ejecutó prácticamente desde que ingresó al campo. Pero veamos si el neerlandés lo llega a considerar todavía más después de esta buena participación y, lo más importante, el gol que demostró su calidad. Este fue el primer partido del United. El siguiente es contra el Brighton, que tampoco va a ser un día de campo. Vamos a ver cómo les va en contra de esta escuadra. Y el Fulham, por otro lado, tampoco va a tener nada fácil porque se enfrentan al recién ascendido Leicester. Si te gusta todo lo que tiene que ver con el mundo de la Premier, recuerda seguirnos y darle like para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la liga inglesa.